¿Cómo estás? Bienvenido una vez más al programa Una voz del cielo. Hoy tenemos como título La carrera del fugitivo. Y eso tiene que ver con una persona o dos personas, mejor dicho, una de ellas mataba a alguien sin haberlo querido matar, se consideraba un homicidio involuntario, como puede ser un accidente de trabajo, un accidente de tránsito, varias formas de que una persona pueda sin querer matar a otra. Bueno, cuando esto ocurría, la ley le permitía, en los tiempos bíblicos, le permitía a un pariente del muerto poder vengar a este homicida involuntario. Así que era una situación muy crítica para el que había cometido sin querer el homicidio. Bueno, Dios le dijo a la nación de Israel que tenía que tener preparadas, listas, 8 ciudades de refugios distribuidas equidistantes de las ciudades para que el fugitivo pudiese llegar a tiempo y poder llegar antes de ser alcanzado por el vengador, poder llegar a esa ciudad de refugio. Bueno, entonces si ese fugitivo alcanzaba la ciudad de refugio, el vengador no lo podía matar. Mientras el fugitivo estuviera allí en esa ciudad, no lo podía matar, pero si lo encontraba en el camino o fuera de la ciudad, lo podía matar, porque la ley así lo decía. Leamos lo que dice, por ejemplo, el libro de Números en el capítulo 35 y en el versículo 19. Leemos así. Dice, el vengador de la sangre, él dará muerte al homicida. Cuando lo encontrare, él lo matará. Es decir, que el pariente de la víctima tenía la facultad, la autorización de poder matar a aquel que había matado a su pariente. Y bueno, entonces había ciertas leyes y códigos en cuanto a darle prioridad al fugitivo, porque él había cometido un crimen sin intención, sin haberlo querido matar. Entonces decía que, bueno, por ejemplo, los caminos tenían que tener 14 metros de ancho, no tenían que tener obstáculos, y si hubiese ríos, tenían que tener puentes para que el fugitivo alcanzara con rapidez la ciudad de refugio antes de ser alcanzado por el vengador. Y si hubiese una bifurcación, entonces tenían que poner un gran cartel que decía refugio, mostrando la dirección correcta hacia la ciudad de refugio. Y por eso Dios encontró o determinó una forma de proteger al homicida involuntario. Y dice allí, por ejemplo, que la Biblia muestra de que allí el fugitivo llegaba a esa ciudad, ahí se le daba alojamiento, se le daba una casa, pero él tenía que sustentarse, así que si no sabía un oficio, se le enseñaba un oficio y él tenía que trabajar hasta que fuese juzgado. Es como hoy en día con las leyes, uno encuentra a alguien cometiendo un delito, primero lo lleva a un lugar donde ahí en ese lugar está en espera hasta que le llegue el juicio y finalmente será condenado o será absuelto. Dice allí en Números 35, versículos 11 y 12, dice Dios al pueblo de Israel, dice, os señalaréis ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. Es decir, que el homicida alcanzaba esa ciudad de refugio antes de ser prendido por el vengador, aquel que tenía autorización para matarlo si estaba fuera de esta ciudad. Entonces allí estaba el fugitivo en esa ciudad esperando hasta que un día llegaba
lo iban a buscar y entonces lo llevaban al lugar donde él había cometido ese crimen involuntario, y entonces allí era juzgado. Y si la congregación encontraba, o aquellos que tenían la facultad de juzgar encontraban que era culpable, entonces se lo destinaba o se lo condenaba a muerte. Y si era inocente, se lo volvía a llevar a la ciudad de refugio, y allí estaba en esa ciudad sin poder salir, sin poder volver a su tierra, a su familia. Así que dice Números 35:24, dice: entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. Había leyes, como hoy tenemos nosotros leyes, el Código Penal, Código Civil y todas las leyes que rigen los delitos, y en este caso había leyes para el homicida involuntario. Así que allí tenía que estar, en ese juicio tenía que estar el que lo iba a matar, el que mató involuntariamente y el vengador, para escuchar el juicio si realmente esta persona era inocente o si era culpable. Si era culpable era ya condenada a muerte, pero si era inocente lo llevaban nuevamente a la ciudad de refugio del vengador de la sangre. Fuera de la ciudad de refugio no lo podía tocar. Ahora, si el homicida se salía de los límites de la ciudad, el vengador sí lo podía matar. Leamos, por ejemplo, en Números 35, versículos 25, la determinación del juicio de la congregación. Dice: y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la congregación, dice, lo hará volver a su ciudad de refugio, en la cual se había refugiado, dice, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Es decir, que una vez que era traído de esa ciudad de refugio, que primero estaba en forma temporal hasta que se dictara el juicio, cuando se hacía el juicio era traído al lugar donde se cometió el homicidio, que seguramente era su ciudad o su lugar natal o su lugar donde él vivía de residencia, y entonces allí se emitía ese juicio. Y si el culpable o el homicida era inocente o fue un homicidio involuntario, entonces era devuelto a la ciudad de refugio, y el vengador de la sangre, mientras él estuviera en esa ciudad de refugio, no sería muerto. Ahora, ¿hasta cuándo él tenía que estar en esa ciudad de refugio? Bueno, recién lo leímos, hasta que muriera el sumo sacerdote. Lo que quiere decir que aunque fuera un homicida involuntario, que lo hizo sin querer, por algún descuido, por algo que él no fue intencional, él tenía que estar en esa ciudad como cautivo allí hasta que muriera el sumo sacerdote. Y si el sumo sacerdote no moría, ese hombre estaba condenado allí, y es como que estaba preso en esa ciudad sin poder volver a su tierra, sin poder volver a su quinta o a su herencia donde él tenía y trabajaba la tierra, y tenía que estar en esa ciudad. Y bueno, podemos leer que también podía suceder que este hombre pasaran los años y se cansara de estar en esa ciudad y que pudiese querer volver a su tierra o escaparse por algún momento, y su impaciencia podría ser una locura para él. Porque dice, por ejemplo, Números 35, 26 al 27, dice: mas si el homicida saliere fuera de los límites de su ciudad de refugio, en la cual se refugió, y el vengador de la sangre lo hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio, dice, y el vengador de la sangre lo matase al homicida, no se le culpará por ello. Qué increíble que si el vengador de la sangre lo encontraba fuera de los límites de la ciudad, lo podía matar y no era culpable. Así que vayamos pensando en todo este tema, que la seguridad estaba en la ciudad de refugio, pero allí es como que el hombre estaba cautivo, porque si salía el vengador de la sangre lo mataba, no podía volver a su tierra, no podía seguir trabajando su campo, vivir en su ciudad natal o su ciudad de residencia, y también era una forma de privación de la libertad para este hombre. Así que si él salía de esa ciudad de refugio, podía ser matado
por el vengador de la sangre, que estaba expectante. Y si el sumo sacerdote moría, entonces el culpable o el homicidio involuntario era declarado libre y el vengador de la sangre no lo podía tocar y este hombre podía volver a su tierra. Dice allí Números 35:28. Dice, pues en su ciudad de refugio deberá aquel habitar hasta que muera el sumo sacerdote, y después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a su tierra, a la tierra de su posesión. Así que este hombre, sin poder estar con su familia, sin estar en su casa, en su estancia, en su lugar donde él tenía su tierra, él estaba allí confinado a esta ciudad de refugio. Así que él estaría esperando, y era muy, muy raro que muriera el sumo sacerdote, pero podía suceder que lo hiciera. Así que o podía quedar libre con la muerte del sumo sacerdote, o si el sumo sacerdote no moría, estaba allí confinado a esa ciudad, quién sabe, hasta tal vez moría en esa ciudad de refugio. Así que es todo un tema, esto de la carrera del fugitivo por alcanzar esa ciudad de refugio. Lo que ahora estaría bueno es poder ver cómo aplicamos esto a nuestra vida, porque si no sería una historia que para nosotros es una historia que no nos afecta y no tiene sentido, pero todo lo contrario, a nosotros nos afecta, porque nosotros también somos como esos fugitivos que corrían a la ciudad de refugio. Nuestro refugio eterno es Jesucristo, el Hijo de Dios, a quien nosotros por nuestros pecados le permitimos que Él muriera, o fue por nuestra causa que Él murió en la cruz del Calvario para pagar el precio de nuestros pecados. Así que nosotros también somos fugitivos. Y veamos lo que dice la Biblia en cuanto a todos aquellos que formamos parte de la causa por la cual Cristo tuvo que morir, y nosotros, a veces muchos de nosotros no sabemos que por causa nuestra Cristo tuvo que morir en la cruz, para lo cual se podría considerar homicidio involuntario de nuestra parte. Así que sin saberlo, nosotros somos pecadores y provocamos la muerte de un inocente. Así que nosotros también estamos corriendo la carrera del fugitivo, y la muerte nos puede alcanzar sin hallar ese perdón de Dios, y podemos llegar a una situación en que tenemos que ir a una condena eterna, y también sería terrible. Por eso Cristo es nuestra ciudad de refugio, Él es nuestro refugio eterno. Y veamos a dónde podemos ver a Cristo en toda esta carrera del fugitivo. Dice allí Hechos capítulo 3, versículos 14 y 15. Dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo, y prendisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Allí le está relatando el escritor, está relatando lo que decían los discípulos de Jesús, lo que le anunciaban al pueblo, que ellos son homicidas involuntarios, o tal vez sin darse cuenta, pero todos formamos parte de haber matado al autor de la vida, porque por causa de nuestro pecado Cristo fue allí crucificado, y nosotros con nuestros pecados señalamos con nuestro dedo para que Él muriese en nuestro lugar. Así que nosotros también somos homicidas involuntarios. Y dice allí, por ejemplo, sigue leyendo, sigue diciendo el discípulo que está exponiendo este tema de que está acusando a toda la raza humana de haber cometido este homicidio involuntario. Dice Hechos 3:17, mas ahora, hermanos, dice, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Dice que por ignorancia o sin saber que estábamos cometiendo un homicidio, porque estábamos enviando a la muerte, allí matando al autor de la vida. Dice que por ignorancia lo habéis hecho. Así que nosotros también estamos conformando esta carrera del fugitivo hasta que la muerte nos alcance. Cuando la muerte nos alcance, primero la muerte física, pasaremos a la condena eterna, porque somos culpables y tenemos que ser confinados a una
a un lugar de eterna reclusión como es el lago de fuego, el infierno, pero necesitamos la ciudad de refugio que nos libre de toda esta carga del homicidio. Dice que Jesús, cuando estaba en la cruz y él oraba por los que lo habían llevado a ese lugar, los que le habían señalado con el dedo, los que le gritaban injurias, él oraba por las personas y también oraba por nosotros. Dice allí Lucas capítulo 23, versículo 34, dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Así que nosotros somos esos homicidas involuntarios que estamos corriendo la carrera del fugitivo y necesitamos hallar refugio urgentemente. Así que necesitamos caminos que sean los caminos que nos lleven a Dios, necesitamos caminos que estén sin obstáculos, que sean caminos rápidos, que estén bien señalados. Y eso es Jesús. Jesús es el camino a la ciudad de refugio. Y dice allí Juan 14, versículo 6, Jesús le decía a sus discípulos, dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, que encontramos ya un camino para huir rápidamente a la ciudad de refugio. Pero también podemos decir que Cristo no solo es el camino, también es la ciudad de refugio donde necesitamos ir urgentemente para que la muerte no nos alcance, la muerte eterna, la muerte espiritual, lejos de la presencia de Dios por toda la eternidad. Así que Cristo es el camino, pero también es la ciudad de refugio, es el lugar donde vamos a llegar con ese camino. Dice Juan capítulo 6, versículo 37, dice Jesús, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, dice, no le echo fuera. Así que Cristo es nuestra ciudad de refugio. Primeramente es el camino al Padre, y cuando llegamos a Cristo y nos refugiamos en Él es nuestra ciudad de refugio. Dice Cristo, le dice al Padre, dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Ves? Allí encontramos el refugio eterno, encontramos el camino para llegar a Dios el Padre, que es Jesucristo, nuestra ciudad de refugio. Así que también decía que nosotros estaríamos confinados a una esclavitud, podríamos pensarlo, pero no es así, porque se necesitaba la muerte del sumo sacerdote para que el pecador o el homicida involuntario quedaba con total libertad. Y nosotros en Cristo hallamos esa libertad. ¿Por qué la hallamos a esa libertad en Cristo? Bueno, porque justamente Él, como sumo sacerdote, murió por nosotros. Así que ya dictada la muerte del sumo sacerdote, nosotros somos declarados libres, por supuesto. Si tomamos el camino a Jesús, si vamos a Jesús, nos refugiamos en Él, tenemos libertad eterna. ¿Por qué? Porque Él murió como sumo sacerdote. Dice Hebreos capítulo 2, versículo 17, dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote de lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Así que Él es el sumo sacerdote que murió, Él consiguió nuestra libertad. Por lo tanto, Él es ese camino el cual nosotros necesitamos tomar. Tenemos que ir a Jesús para encontrar libertad eterna, porque Él murió por nosotros. Él es el sumo sacerdote que murió por nosotros, es nuestra ciudad de refugio. Y cuando llegamos a Cristo, cuando nos entregamos a Él, y Él nos toma en sus brazos, en ese refugio eterno, entonces tenemos libertad, tenemos salvación, tenemos paz, y ya no querremos salir nunca más de ese lugar, porque ahí lo tenemos todo, tenemos todo lo que necesitamos y tenemos a Dios de nuestro lado. Qué hermoso es esto. Por lo tanto, cada uno de nosotros, como pecadores, como homicidas involuntarios, necesitamos arrepentirnos porque hemos pecado, porque hemos provocado la muerte de un ser inocente. Vos y yo somos culpables, pero Dios sabe que a lo mejor en tu ignorancia tú no sabías eso, que tú eres responsable de que un inocente muriera en tu lugar.
Así que eres un homicida involuntario y estás esperando la condenación eterna. Pero Dios dice ahora que Él reconoce que has sido ignorante, que has ignorado esta situación de que tú eres un homicida involuntario y que no lo sabías. Pero ahora que lo sabes, Dios dice, Hechos 17:30, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora, dice ahora, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es decir, que Dios pasa por alto este tiempo de ignorancia. No sé la edad que tienes, pero tal vez en la edad que tienes, hacia atrás ha sido un tiempo de ignorancia, que tal vez no entendiste que por tus pecados Cristo tuvo que morir y tú eres un homicida involuntario y estás esperando la condenación eterna. Pero en este momento Dios te dice, yo sé que tú estabas en ignorancia, pero ahora lo sabes y ahora sí ya necesitas correr urgentemente a la ciudad de refugio por ser un homicida involuntario y necesitas tomar ese camino urgentemente para llegar a esa ciudad. Jesucristo es el camino y Jesucristo te está esperando con los brazos abiertos para recibirte por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque Él te ama, por eso murió por ti como el sumo sacerdote. Así que dice Dios, tenemos que arrepentirnos. Y tú necesitas primero entender y reconocer que has dado la muerte, has sido parte de matar al dador de la vida, que por tus pecados Él tuvo que morir. Si tú reconoces eso y te arrepientes y ahora dejas ese camino por el cual te lleva a la condenación eterna y tomas este nuevo camino de ir a Cristo, encontrarás la ciudad de refugio, te encontrarás con Cristo. Pero primeramente necesitas reconocer que has pecado, que has ofendido a Dios, que has provocado la muerte de su Hijo y que ahora necesitas perdón, necesitas refugio, necesitas salvación, necesitas un lugar donde eternamente puedas estar cobijado, abrigado, que puedas estar guardado para siempre en las manos de Dios. Así que necesitas arrepentirte, necesitas confesar todos tus pecados a Jesucristo y pedirle perdón. Y decirle que te reciba, que Él te reciba en sus brazos. Y Él te está esperando y Él desea que haya entre vos y Él una comunión íntima y que puedan entenderse. Y pídele a Jesucristo que sea tu Salvador, que Él te salve de morir eternamente en ese tremendo lugar al cual irán todas las almas perdidas. Y dile que quieres ir a esa ciudad de refugio, al cielo, pero Jesucristo es el camino. Dile que reconoces que Él murió por ti, que quieres tomar su camino, que quieres entrar en este Cristo Salvador. Y ábrele a Cristo tu vida para que Él pueda ser tu Salvador, que pueda ser tu Señor, que pueda ser tu sumo sacerdote que murió por ti, que pueda ser la ciudad de refugio, que pueda ser el camino. Y sabes que cuando llegas a Cristo, Él nunca, nunca te despreciará ni te echará afuera, porque para eso Él murió por ti. Así que estás en la carrera del fugitivo. Y cuando la muerte te alcance, si no has tomado esta decisión de ir a la ciudad de refugio antes que la muerte te alcance, ya no hay esperanza para ti. Pero si realmente quieres encontrar la vida eterna, encontrarte con Dios, ir a esa ciudad de refugio, toma el camino a Cristo. Habla con Él, rinde tu corazón a Cristo. Acéptalo como tu Señor y Salvador, recíbelo en tu vida para siempre. Y entonces nunca, nunca más el vengador de la sangre te alcanzará, porque ya eres libre, libre en Cristo. Toma esta sabia decisión antes que sea demasiado tarde. Que el Señor te bendiga y nos encontramos en el próximo programa. Hasta entonces.